bonito, muy bonito. Hermanos, Dios los bendiga a todos. ¿Qué desean para el grupo de alabanza? Para Alejandra, ¿qué desean? Dios los bendiga, qué bonito nos han ministrado en esta noche. Están preparando nuestros corazones para recibir la palabra. Extraño a Chevo, algo le haber pasado, ¿verdad? Pero no, muy bonita la apertura. Dios los bendiga. Hermanos, pues decirles que, como lo decía Ale, pues estamos ya en vísperas de Navidad y pues decirles que ya los preparativos para el festival están en curso, nos estamos preparando. Digo nos estamos, aunque son mis hermanas las que se están preparando al darles la bienvenida. Y es bien importante que ustedes tengan en cuenta que nosotros hacemos el festival navideño. Ya lo he explicado de muchas maneras, pero lo hacemos porque nosotros hay algo que queremos compartir. ¿Ven? O sea, hay mucha gente que viene porque viene necesitada. A lo mejor ellos quieren entretención o diversión, pero en realidad vienen con un deseo en su corazón. Ese llamado por el puro afecto de su voluntad del Señor trae a la gente al festival y no son solo cantos, ellos perciben que hay algo especial para sus vidas y pues nosotros, repito, lo celebramos porque hay algo que hemos recibido por gracia y que lo damos de gracia en cada festival navideño. Bendito sea el Señor. Entonces, pues, cuando la gente habla de la Navidad, las luces, las fiestas, la comida, las posadas y todo lo que la gente hace, nosotros como cristianos podríamos resumir en, ¿pero por qué tanta celebración? ¿Cómo que por qué? Pues porque Él vino, porque Dios vino a este mundo. Dios tomó forma humana y vino aquí. Y si hiciéramos un ejercicio así de memoria, yo les dijera, ¿qué han visto en la Biblia cuando dice el prefijo, Él vino, o yo vine, o yo he venido ¿a qué vino? ¿A qué ha venido el Señor? ¿Se acuerdan? Yo he venido a que tengan vida y a que la tengan en abundancia. ¿A qué más vino el Señor? A perdonar pecados. ¿A qué más? A dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué más vino? Yo vine a ser la luz del mundo. Él vino a dar a conocer al Dios Todopoderoso. Entonces, este mensaje de hoy va a ser una reflexión pre-navideña, y quiero decirles que para que lo tengan presente, lo recuerden. Este domingo es nuestro culto navideño, hay un programa especial. No va a haber escuela dominical, vamos a tener un día de festejo, comida, vamos a divertirnos en Cristo Jesús, va a ser un día muy bonito. El día martes, que es 23, están todos invitados a que vengan a elaborar los tamales que les vamos a obsequiar a todos nuestros invitados al 2 días después, que es el jueves 25. Entonces, vénganse desde temprano. El que diga yo nomás puedo venir 2 horas, venga 2 horas, a las de 7 a 9, de 9 a 11, qué sé yo, pero participe. Es muy probable que también ese día, no estoy seguro, Martita, si vamos a armar los bolos ese día también ese día ustedes pueden participar, ayudar a elaborar los bolos, donde también vamos a estar haciéndolo, y aparte sería nuestro último ensayo. O sea, ya tuvimos ensayo en forma antier, miércoles, hoy terminando el servicio tenemos otro ensayo, mañana a las 11 tenemos otro ensayo, así le estamos metiendo empeño, y creo que ya acordamos que el domingo también, ¿verdad? Wow, las hermanas quieren estar bien preparadas, y el último ensayo es el martes 23. Así que estamos llenos de oportunidad de prepararnos para servir al Señor, y creo que el próximo viernes no hay servicio, ¿verdad? O sea, el festival navideño es el jueves, el viernes vamos a amanecer exhaustos, pero bien contentos, gloria a Dios. Entonces, el viernes no va a haber servicio, para que no piensen que se encuentra el templo vacío ya, usted sabe. Entonces, y el siguiente domingo, me estoy adelantando mucho, el siguiente domingo, que es el 29, tenemos un servicio especial de 28. Sí, 28, tiene razón. El domingo 28 tenemos, es que ni les digo, yo el viernes, el 29 tengo un compromiso, tengo que regresar al trabajo. Va a ir el alcalde, hágame usted favor. ¿Le predicaremos? Bueno, va a ir el alcalde allá donde trabajo. Entonces,
Por eso me quedé ciclado que era el 29. No, el 28 es un servicio especial de Año Nuevo, muy bonito también, ya el programa está elaborado y también vamos a tener una comida especial. Les adelantamos el platillo. A ver, este domingo, ¿cuál? ¿No? ¿No lo adelantó? Sí, 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 sí. ¿El domingo cuál va a ser? Pollo en achiote, la receta secreta de Juan Pedro. Y va a ir acompañado de puré, ayúdenme, arroz, verduras, frijolitos, postres, y pues ustedes van a traer las sodas y el hambre, ¿ok? Y el día del año nuevo, ¿qué vamos a comer? Menudito, bien rico, pan con mantequilla. Así que, qué bueno que tenemos esta comunidad. Extrañamos y vamos a extrañar a algunos hermanos. Cada diciembre, ustedes saben que hay hermanos que viajan con su familia. Entonces, algunos hermanos, pues de antemano los vamos a extrañar, pero todos están invitados, tráiganse a su familia, ¿de acuerdo? Bien, pues ya los tuvimos mucho tiempo de pie. Vamos a la carta a los Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Bendito sea el nombre del Señor. Dijimos que esta iba a ser una reflexión pre-navideña, ¿de acuerdo? Entonces dice, conforme a la fe murieron todos estos, otra vez, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos a orar. Señor, yo en esta tarde, noche, te doy las gracias, Señor, porque tus misericordias definitivamente, Señor, son nuevas cada mañana y sé que tu misericordia está presente en cada uno de nosotros en este día, Señor. Gracias por la apertura que tuvieron mis hermanos, Señor. Yo te doy las gracias porque nuestro corazón, Señor, quiere escuchar tu palabra, quiere recibirla, quiere renovar la esperanza, quiere renovar la fe, quiere, Señor, apreciar todo lo que tú has hecho y si no lo apreciamos, conocerlo para poderlo apreciar, Señor. Bendícenos en esta noche, ayúdanos a que esta palabra traiga inspiración, traiga gozo, traiga esperanza, traiga felicidad a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor, hermanos. Bien, hermanos, el capítulo de Hebreos se le suele llamar el capítulo de la fe, ¿verdad que sí? Porque así empieza, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este capítulo fue escrito para que sepamos que al final de cuentas todo es por fe y la fe viene de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, también el escritor quiere que sepamos algo, que aún en el Antiguo Testamento, donde era el pacto de la ley, el pacto de letra, donde se buscaba al Señor por medio de las obras, hubieron campeones de la fe, hombres de la fe. De hecho, el escritor nos quiere decir que todos esos grandes hombres de Dios que se registran en el Antiguo Testamento, realmente lo hicieron por fe. Es decir, no lo hicieron confiados en las obras de la ley, sino que hubo una fe sobrenatural en sus vidas que les ayudó. Por eso en esta base bíblica dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Empiezo. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Los que se van a enumerar antes del versículo 13 y los que le siguen. Por ejemplo, si yo me voy al versículo 4, no voy a leer el versículo completo, solo me voy a referir a lo que dice, por la fe murieron todos estos. Verso 4 dice, por la fe Abel. ¿Sí? Ustedes se van al verso 5, por la fe Enoc. Verso 7, por la fe Noé. Verso 8, por la fe Abraham. Verso 11, por la fe también la misma Sara. Después pasamos por el verso 13, que es la base bíblica que les di, y continuamos. Y si se fijan, por favor, otra vez aparece Abraham, ya se hizo referencia a él en un acto de fe, y ahora aparece en otro acto de fe en el 17, por la fe Abraham, ¿de acuerdo?
Verso 21, por la fe, Jacob. Verso 22, por la fe, José. 23, por la fe, Moisés. Un acto de fe de Moisés en el 23. Verso 24, otro acto de fe de Moisés. Por la fe, Moisés. Y luego, si nos vamos hasta lo que dice el versículo 31, aparecen otras personas menos conocidas, pero sí son conocidas en el Antiguo Testamento. Verso 31, por la fe, Rahab la ramera. Luego el verso 32 sumariza y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Todos estos personajes, ustedes de una u otra forma han oído hablar de ellos, poco, mucho, pero los pueden identificar y los pueden ubicar en el Antiguo Testamento. Lo interesante es que aunque ustedes los ubiquen en el Antiguo Testamento, donde todo era por las obras, por la ley, aquí el escritor de Hebreos dice que realmente actuaron por fe, por fe. Entonces, si yo me regreso a la base bíblica, ¿qué es cuál? El verso 13 dice, conforme a la fe, todos estos, antes y después del texto que mencioné, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿De qué época son todos estos hombres? Del Antiguo Testamento. Son de antes de Cristo, antes de la fe. Y antes de la fe ellos fueron hombres de fe. Entonces dice, murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Tan solo si ustedes supieran todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan sobre Cristo, ahí es el ejemplo de que los profetas del Antiguo Testamento miraron a Cristo de lejos. ¿Sí? Desde el mismísimo Abraham, cuando Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias. Después San Pablo diría, y esa simiente es Cristo. ¿Sí? Cuando Abraham le dijo a su hijo Isaac, cuando lo llevó al monte a ser sacrificado, Génesis 22, y le preguntó el pequeño, papá, ¿y dónde está el sacrificio para el holocausto? Y Abraham contestó, Dios se proveerá del sacrificio para el holocausto. Ahí Abraham estaba viéndolo a lo lejos. Cuando ya estuvo a punto de clavarle la estaca y aquel ángel se lo impidió, y Dios le dijo, no levantes tu estaca sobre tu hijo, porque ahora sé que me amas. ¿Por qué? Dice el Señor, sé que me amas por la obediencia. ¿Y cómo vino la obediencia? Por la fe. Abraham no hubiera podido ser capaz de obedecer al Señor en tan semejante orden si no hubiera tenido fe. Dice el escritor, tenía fe de que Dios podría inclusive regresar a los muertos a la vida. Entonces Abraham no hubiera podido obedecer si no hubiera sido un hombre de fe. ¿Y qué decir de los demás hombres de Dios? Por ejemplo, el profeta Isaías, que con tanta exactitud vio a lo lejos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también vio su resurrección, porque hasta dijo, y su generación, ¿quién la contará? O sea, van a ser incontables los seguidores del Mesías. Entonces, murieron sin haberlo visto con sus propios ojos, pero lo vieron con los ojos de la fe. Entonces, por eso dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Pues lo que ellos profetizaron. Me llama la atención un texto que por aquí aparté, no sé cuántos conozcan esta profecía, Isaías 52, 6. Solo voy a dar un ejemplo para ilustrar lo que dice Hebreos 11:13. Dice, por tanto, dice Isaías, mi pueblo sabrá mi nombre. Es una parte. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, punto y coma. Porque yo mismo que hablo, está citando a Dios, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Qué les parece? Entonces Isaías lo anunció, dijo, el mismo Dios que está hablando a través de mí, Dios estará presente entre nosotros. Por eso el mismo Isaías profetizó aquello de que su nombre sería llamado Emanuel,
¿Cómo lo explicó San Mateo? Dios con nosotros. ¿Cómo dijo Juan? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es otra manera de decir yo mismo estaré presente, porque Cristo vino y se hizo presente, habitó entre nosotros. Y como ya ustedes contestaron, vino a dar vida, vida en abundancia, vino a buscar y salvar lo que se había perdido, vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Te estoy hablando de cosas terrenales y no las entiendes. ¿Qué si te dijera las celestiales? Pues nosotros estamos entendiendo las cosas celestiales. A eso vino el Señor también. De eso también hablaba Alejandra en la apertura. De que el Señor viene a abrirnos los ojos espirituales para darnos a conocer sus grandes promesas que en mayor escala son espirituales. Por eso dijo San Pablo por ahí en la carta a los Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2 al 5. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos viendo, volviendo al 11:13 de Hebreos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Es interesante. Vayamos rapidito al Antiguo Testamento. Cuando Moisés llega con el pueblo a la tierra prometida, Dios puso a prueba al pueblo y el pueblo protestó una vez más, porque ese pueblo se la pasó protestando, y el pueblo hizo enojar a Moisés. Moisés reventó. Moisés reventó de tanto que el pueblo estaba duro y duro y duro, y se expresó de una manera tal que ofendió a Dios. ¿Por qué? No dijo nada negativo en contra de Dios, pero lo negativo fue que él y Aarón, su hermano, le gritaron al pueblo que nosotros les tenemos que estar dando más agua o agua. O sea, se apropiaron, se atribuyeron a ellos el don de Dios, el milagro de Dios de darles agua. Debido a eso, Dios decretó que Moisés no cruzaría el río Jordán. O sea, el que los sacó de la esclavitud y los llevó hasta la tierra prometida, al final no se le permitió. Y bien interesante que dice el libro de Deuteronomio que Dios le mostró a Moisés la tierra prometida. Dice que Moisés estaba parado en un monte y le mostró toda la tierra, y Dios le dijo a Moisés cómo debía ser repartida la tierra, aunque él no la vio físicamente, se la mostró. Era imposible que Moisés con sus propios ojos topográficamente alcanzara a ver toda la tierra. Entonces, Moisés es un ejemplo del Antiguo Testamento de lo que es ver las promesas de lejos, como lo estamos viendo aquí. Por eso dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Moisés miró de lejos las promesas terrenales para Israel, pero los hombres de Dios, los profetas, miraron de lejos las promesas espirituales que a ellos no les tocó disfrutar. Quiero enfocarme en eso. Disfrutar de promesas celestiales. Alejandra dijo lo mismo que yo les he dicho en otros mensajes. Nos cuesta trabajo con tanto peso, tanta influencia de la búsqueda de lo material. Nos cuesta ya trabajo a esta generación de cristianos gozarnos de saber que podemos disfrutar de las promesas espirituales, promesas que estos hombres no vieron, no las pudieron ver, murieron sin recibir lo prometido, mirándolo de lejos y creyéndolo. Voy a ir rápido a Primera de Pedro y regreso para que vean que Pedro lo dijo también con otras palabras. Vayan a Primera de Pedro 1, versículo 10. Pedro específicamente dice los profetas. Está hablando en el mismo contexto que Hebreos, cuando habla de Sara y de Abraham y de todos los que murieron sin recibir las promesas. Dice Pedro, los profetas que profetizaron. ¿Qué profetizaron? De la gracia destinada a vosotros. ¿Qué es lo primero que hay que disfrutar? Que había una gracia prometida de parte de Dios y que nosotros somos los receptores o los beneficiarios
de esa gracia. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron? Inquirieron. Esa palabra significa investigar con todo cuidado. Inquirieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, los profetas de la antigüedad, Dios les mostró un día va a haber una gran salvación. Y ellos le oraban al Señor, pero ¿cómo puede ser eso? Porque ellos no sabían que un día nosotros íbamos a decir, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Los profetas no sabían eso. No sabían los profetas que iba a haber conversiones masivas de cristianos como en el día del Pentecostés, pero Dios les reveló que vendría una gran salvación. Por eso dice Pedro, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Lo que para nosotros hoy hasta parece rutina, que no debería ser rutina, para los profetas era un gran enigma, una gran incógnita. ¿Cómo está eso de la gracia? ¿Sí? Entonces dice en el versículo 11, ¿cómo indagaban? Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que había en ellos. Es decir, cuando indagaban acerca de esta salvación, eran ellos inspirados, dice Pedro, por el Espíritu de Cristo. Es decir, ese Cristo que ellos anunciaban es el Cristo que hoy nos ha salvado y sigue salvando a mucha gente, pero ellos no lo vieron, no lo vivieron, no lo experimentaron. Ellos no experimentaron la salvación de su alma por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo se derramaría muchos años después. Entonces, aunque lo anunciaron, no lo experimentaron. ¿Sí lo pueden entender? Entonces dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por eso, regreso a lo que dijo Isaías, como oveja que es llevado al matadero, así no abrió su boca. Él llevó todos nuestros pecados. Dios puso en él todos nuestros pecados. Por su llaga fuimos sanados. Luego dice, fue contado entre los criminales, pero entre los ricos fue su muerte. Y después se levantó y su generación, ¿quién la contará? Entonces, imagínense un profeta recibiendo esa visión, pero en parte. Una forma de decir, no sé exactamente cómo va a ocurrir esto, pero el Espíritu me está ordenando que escriba esto. O sea, en otras palabras, lo anunciaron, pero ni ellos mismos entendían. Imagínense cuando David, en su función de profeta, porque David tuvo una función como profeta en los Salmos, que él estaba hablando de sí mismo. Y él dice, contar puedo todos mis huesos. Así se sentía él, pero no sabía que el Espíritu le estaba diciendo, escribe esto, porque en realidad no es sobre ti, es sobre el rey que va a enviar. Cuando dice el rey David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A lo mejor David hablaba de enemigos de su época, de su tiempo, pero el Espíritu lo ordenó que escribiera porque eso no era para él, era para el Mesías, que una vez resucitado se sentaría a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. ¿Entienden qué fenómeno tan complicado debe haber sido escribir inspirados por el Espíritu Santo, pero sin saber exactamente de qué estaban hablando? Imagínense, me voy a ir hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Hay un personaje de la Escritura que no lo conocemos como profeta, que fue José, el hijo de Jacob. No lo conocemos como profeta, pero él jovencito le dice a sus hermanos, tuve un sueño. Soñé que todos nosotros atábamos nuestras pacas en la cosecha y todas las pacas de ustedes se inclinaban ante mis pacas. Y desató la ira y no sabían ellos que estaba anunciando en un futuro inmediato para ellos una gran situación que ocurriría en toda la tierra y donde al final sus hermanos efectivamente se inclinarían ante él. Igual cuando dice, soñé el sol, la luna y las estrellas. Soñé que habían 12 estrellas y también el sol y la luna,
y las 11 de las 12 se inclinaban ante una estrella que estaba en mí. Entonces, José simplemente contó el sueño. Sus hermanos y su papá se lo interpretaron con mucho enojo, pero él nunca dijo, en este sueño todos ustedes se van a inclinar en mí. Él no dijo, papá y mamá se van a inclinar ante mí. No, no, José contó el sueño. Entonces Dios designó hacer eso con José para anunciar algo que vendría después. Entonces, es maravilloso considerar esto. Tantos profetas que Zacarías dijera, lo van a vender por 30 monedas. Va a entrar en un burrito triunfante a Jerusalén. Que dijera Miqueas, van a ser en Belén. Que dijeran los profetas todo lo que dijeron sin tener una certidumbre de cómo se iba a cumplir. Por eso dice Pedro, escudriñando, eso hacían los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Cuáles son esas glorias que vendrían tras ellos? Su generación, ¿quién la contará? O sea, la gloria de tantos seguidores. Si nos ponemos a ver en la historia que se registra en el libro de los Hechos, cuando ya Cristo había muerto, los sacerdotes que lo mandaron matar, lo que lo entregaron entre los romanos, ellos pensaban primero que muerto Cristo se erradicaba su influencia, que nunca más iba a volver a saber de él ni a hablar de él. Pero cuando aparecen sus discípulos pregonando con toda fuerza, ellos empiezan a darles órdenes de que se callen, amenazándoles de que se callen, diciéndoles, ustedes solo quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, les ordenamos que se callen, pero no lograron que se callaran. Qué bueno que los apóstoles no se callaron, porque las iglesias simplemente no existirían si ellos hubieran muerto de miedo ante las amenazas. Eso es parte de las glorias que vendrían tras ellos, cómo Dios se glorificaba en Pedro, cómo Dios se glorificaba en Juan, cómo Dios se glorificó en Esteban, cómo la gloria de Dios empezó a reposar en muchas personas, porque había una gran promesa: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cosa que los hombres del Antiguo Testamento nadie sabía qué era eso. Había muy puntualizado un sacerdote, un rey, un profeta, sobre quienes venía la palabra de Dios. Así era el Antiguo Testamento, pero como en el Nuevo Testamento, ya hasta a veces lo decimos con mucha ligereza, a la hermana la usó el Señor, al hermano lo usó el Señor, al hermano lo usa el Señor. Bueno, la gloria no es ni para la hermana, ni para el hermano, ni para el hermanito, ¿verdad que no? La gloria es para el Señor, que se complace en usar personas falibles, incompletas, indoctas. Entonces el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, y eso es lo que dice Pedro, que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quiénes son ellos? Contésteme conforme al texto. Los sufrimientos de Cristo. Muy bien. Así es. Veanlo como dice. Anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, tras los sufrimientos de Cristo. Como consecuencia de los sufrimientos de Cristo, el Señor se glorificaría en toda su creación, como lo sigue haciendo hasta ahorita. Ya estoy por regresar a Hebreos 11. Vámonos por favor al 12. Dice, a estos, a los profetas, se les reveló, fíjense, lo que sí les quedó claro a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Eso sí les quedó en claro. ¿Vieron lo que vimos en Hebreos? Murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo. ¿Se acuerdan de Jesús cuando hizo enojar por enésima vez a los judíos? Cuando les dijo, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cómo? Aún no tienes 40 años y has visto a Abraham. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron piedras una vez más. El punto es que cuando Jesús dice, Abraham vio mi día, es otra forma de entender Hebreos 11:13. Estos hombres de fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, saludándolo, creyéndolo.
Entonces Abraham en ese día en el monte Moriah saludó de lejos la promesa, vio a lo lejos la promesa. Aquí lo dice Pedro, a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el evangelio del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Traté de explicarlo brevemente. Pedro aquí dice que otra vez, que a los profetas les quedó claro, esto que yo estoy viendo no es para mí. Lo que escribió Zacarías, lo que escribió Miqueas, lo que escribió Oseas, lo que escribió, una cosa les quedaba claro, esto no es para mí, esto es para más adelante. Qué bonito. Dice Pedro, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, que para nosotros ellos administraban las cosas en su tiempo, que ahora os son anunciadas. Si Pedro dice ahora os son anunciadas, ¿de cuándo está hablando Pedro? Si dice ahora. Ahora son anunciadas. ¿De cuál tiempo está hablando Pedro? Del tiempo de Pedro. Pedro está volteando al pasado sobre los profetas y él está hablando de su presente. A los profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora, en los tiempos de Pedro, son anunciadas. ¿Por qué tuve que aclarar eso? Para que se entienda lo que dice. Las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué es esto? O sea, Pedro está diciendo, antes los profetas vieron las cosas, pero las vieron de lejos. Y les quedó claro que eso que escribieron no era para ellos, era para otro tiempo, para el futuro de ellos, que sería el tiempo de Pedro. Pero qué maravilloso que Pedro diga esta declaración. Dice que ahora el evangelio es predicado y es predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es decir, la predicación del evangelio a la que hace alusión Pedro es empoderada, impulsada, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo? Y bajo ese poder me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero siempre bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso Pedro dice, los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Eso es a lo que Pedro llama cosas que anhelan mirar los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles, por definición, son mensajeros. Ustedes pueden encontrar en la Escritura, mayormente en el Antiguo Testamento y algunas pocas veces también en el Nuevo, que aparecen enviados del cielo. Un ángel se apareció con una espada desenvainada a Josué. José se asustó al ver semejante varón y le preguntó, ¿vienes con nosotros o contra nosotros? ¿Estás con nosotros o contra ellos? Un ángel le avisó a José todo lo que había de acontecer. Un ángel le habló a David, los ángeles hablaban en todo momento. La función de los ángeles entonces era dar a conocer. ¿Cómo se dio cuenta María que iba a concebir siendo virgen? Por un ángel. ¿Cómo supo Cornelio que él tenía que escuchar a Pedro? Por un ángel. ¿Sí? Entonces, si los ángeles cumplen con la función de ser mensajeros, pero los ángeles son seres celestiales y los ángeles no tienen pecados. Y los ángeles están siempre en la presencia de Dios. Y los ángeles conocen a detalle la voluntad de Dios. El Señor los manda, pero a los ángeles dicen, ¿cómo? Qué maravilloso que estos estén haciendo nuestro trabajo. Qué maravilloso que estos hombres hayan recibido del cielo el Espíritu Santo para que hagan lo que Dios nos podría encargar a nosotros. Y algún ángel ahí medio soberbillo diría, y pues por supuesto lo haríamos mejor. Pues sí, pero te quedáis con las ganas porque yo soy el que estoy aquí predicando.
Yo soy el ángel de la iglesia unidos por su gracia. Ay, caray, me la recargué muy suave. No, es que la escritura no le llama ángel a uno porque está güero de ojos azules y con alitas y pelos rubios. No, ángeles porque somos los mensajeros, nomás por eso. Entonces por eso dice el apóstol Pedro, por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles se gozan de saber que hay mensajeros de carne y hueso, mensajeros que pertenecen a una generación caída, pero que han sido restaurados por el Espíritu de Dios. Mensajeros que ciertamente son pecadores, pero a Dios le ha placido por el puro efecto de su voluntad encargarles cosas que en el antiguo pacto le encargó a ángeles. Vaya cosa. Si empiezan a entender eso. Pausa y paréntesis. Festival navideño. ¿No les hace clic la oportunidad que les da el Señor a ustedes de decir algo que bien pudiera habérselo encargado ángeles y que dejarían a la gente con el ojo cuadrado y azotarían porque me habló un ángel, me habló un ángel? Y el Señor dice, no, no te habló un ángel. Te va a hablar esta hermana y esta hermana y este hermano y este hermano. Y el Señor nos encargue cosas que históricamente solo estaban reservadas para los ángeles. Vaya cosa. Por eso Pedro dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. No crean que los ángeles se sienten envidiosos o desplazados por nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Y quiénes son los que festejan? Los ángeles. Ellos son los principales testigos de la obra de Dios. Ellos fueron los testigos y los que cantaron cuando el Señor nació, y fueron los que cantaron y escucharon los pastorcillos. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. O sea, los ángeles decían, qué bueno es Dios, miren lo que les ha mandado un pequeñito que es su paz. Este pequeñito les trae la paz para con Dios. Gloria a Dios, porque mírenlo y vayan, búsquenlo, está en Belén y está envuelto en pañales, ahí lo van a ver. Y ese pequeñito es la paz de todos ustedes con Dios. Entonces los ángeles han sido testigos de las mayores proezas de Dios, aún del antiguo pacto de la ley. Ustedes han aprendido que les explicaba que dice en Hebreos y en Hechos decíamos que Esteban le dijo a los líderes judíos, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, ustedes que recibieron la ley por conducto de ángeles y no la han obedecido. Los ángeles les dieron la ley y no la han obedecido. Entonces los ángeles han estado ahí. Los ángeles siguen ahí y ellos, dice la carta a los hebreos, son espíritus ministradores que juntamente con nosotros glorificamos al Señor. Un ángel le mostró a Juan todo lo que Juan escribió en Apocalipsis. Juan quedó pasmado y se arrodilla delante del ángel. ¿Y qué le dice el ángel? No, levántate. Tú y yo somos siervos. Tú y yo somos colegas. Es por eso que Pedro dice cosas que anhelan mirar los ángeles, porque los ángeles nos ven como algunos, nos vemos como los que hacemos el trabajo que se les ha encargado a ellos. Y se maravillan. O sea, no nos toman en poco, sino que glorifican a Dios, como Dios le puede dar a él y a él y a ella el mensaje que me podría dar a mí. Entonces los ángeles anhelan mirar estas cosas. ¿Están aquí, hijitos míos? Bueno, ahora sí podemos volver a Hebreos. Apenas voy a empezar. No se crea, no se crea. ¿Cuál era la base bíblica? El verso 13, 11:13. Conforme a la fe, ubíquense, todos estos que murieron no eran hombres de la época de la iglesia, eran hombres de la época de la ley. ¿Sí? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Suena triste, ¿no? Suena triste morir sin recibir lo prometido, pero Dios a sus siervos les permitió, como dice ahí, mirándolo de lejos. Así como Dios demostró a Moisés la tierra prometida, aunque no la pudo heredar, Dios a los profetas les mostró que vendría algo gloriosísimo, gloriosísimo. O sea,
un día Dios nos conceda analizar desde esta perspectiva las profecías. O sea, no nada más leer un libro de profecías raras que no entiendo qué está diciendo, está muy reborujado, esto mejor le sigo de largo, qué sé yo, pero que las empecemos a estudiar como alguien que Dios milagrosamente le dio un mensaje. Esto va a pasar después. O no siempre algo a futuro. A veces, dile a mi pueblo que se arrepienta, dime al pueblo que se corrija. Entonces dice, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto de lo que les he hablado. Los hombres de Dios, y voy a tener que hacer énfasis, en el Antiguo Testamento, los verdaderos hombres de Dios tenían esta actitud, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Se acuerdan que hace 8 días les dije de Abraham? Muy particular, que Abraham no se endiosó con la tierra. Está ahí mismo, vayan atrás poquito. Vayan ahí al versículo 9. Dice, hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Quién lo recuerda? Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, verso 10, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob, herederos de la tierra de Canaán, nunca la habitaron como si fuera su tierra. Siempre habitaron en tiendas, sintiéndose que estaban de paso. Eso es el tema de, eran como peregrinos. ¿Sí? Entonces, ya no fue nada más Abraham, Isaac y Jacob. Volvamos al 13. Ya leí varias veces el 13, la base primera, pero vámonos a la parte final. Dice, y confesando, ya no nomás Abraham, todos los hombres de la fe, todos los siervos de Dios, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conclusión, los verdaderos hombres de Dios siempre se han sentido peregrinos en esta tierra. ¿Quieren que lo repita? Conclusión, los verdaderos hombres de Dios siempre se han sentido como peregrinos en esta tierra. Bien haríamos en tomar esto muy en cuenta si queremos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si mi vista está puesta en esta tierra, ni estoy mostrando fe, ni estoy agradando a Dios. La antítesis, lo que repetí 2 veces, tercera vez. Los verdaderos hombres de Dios siempre se sintieron peregrinos en esta tierra. Antítesis. Y todos los que están enamorados de esta tierra y no piensan en otra cosa más que en esta tierra y solo están pensando que Dios está obligado a darle a Israel la tierra y a nosotros las riquezas, ¿qué con ellos? Me temo que es cuestionable que sean verdaderos siervos de Dios. Ya les dije que hubo uno de los grandes líderes que todavía vive, Benny Hinn, que dijo, yo para qué quiero los tesoros en el cielo si los viles me llegan aquí en la tierra. Bueno, gracias por quitarte la máscara tan fácil. Digo, porque muchos todavía lo consideran siervo de Dios. A mí me bastó oírle eso para decir, no es. Porque los verdaderos siervos de Dios siempre han vivido en esta tierra como peregrinos, como que van de paso. Entonces veamos lo que dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A ver, recuerden lo que vimos versos antes, lo cité de la semana pasada, ¿verdad? Que Abraham, Isaac y Jacob vivieron como extranjeros. Ellos eran los herederos de la promesa. Vivieron como herederos, vivieron como peregrinos, morando en tiendas. Y dice el versículo 10, bien importante el 10, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces no esperaban una ciudad aquí en la tierra, esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 13, ya hablamos ahora de todos, ahora vamos a ver qué pensamiento tienen ellos
para que vean que Abraham, Isaac y Jacob no eran los únicos locos que vivieron como peregrinos. Vean lo que dice el versículo 14. Porque los que estos dicen, los que esto dicen, ¿qué? Que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra, claramente dan a entender que buscan una patria. Verso 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Lo explico ahorita. 16. Pero anhelaban una mejor. ¿Una mejor qué? Patria. Una mejor, esto es celestial. Me regreso para explicarlo. Versículo 13, parte final. Versículo 13 dice, confesando todos estos hombres que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, no solo lo pensaban, lo confesaban. Nosotros estamos aquí de paso. Ustedes dirán, hermano, no recuerdo que un hombre de Dios dijera yo estoy aquí de paso. Aunque no dijera la palabra, sus actos reflejaban que estaban aquí de paso. El ejemplo conocidísimo, ya se los he dicho en el número de veces, cuando Abraham ve que la tierra es muy pequeña para los ganados de él y de Lot, ¿y qué hace Abraham, el de la promesa? ¿Qué le dice Abraham a Lot? Tú escoge. Ahí Abraham está confesando que es extranjero y peregrino en esta tierra. 5 segundos para que lo maduren. El mero hecho de que Abraham dijera, escoge, escoge, renunciando al privilegio de ser él el que debería escoger. Él como el heredero de la promesa, el hombre de Dios, el patriarca, él pudo haberle dicho a Lot, hijo mío, ya te bendije suficiente, mira cuántos ganados tienes. ¿Sabes qué? Gánale y busca a ver dónde te acomodas, porque pues creo que aquí el patriarca soy yo. Ese sería un pensamiento muy de acá abajo, pero dice, tú escoge. Y dice el texto, y obviamente, y Lot escogió lo mejor, las tierras hacia el oriente, en dirección de Sodoma y Gomorra. Entonces, Abraham con ese tipo de decisiones estaba confesando que era extranjero y peregrino en tierra ajena. Por eso dice eso ahí, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, verso 14, porque los que esto dicen, o sea, todos los hombres de Dios, los que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pero no una patria terrenal. Dice, porque, verso 15, porque si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, si estuvieran pensando en la patria terrenal de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, estuvieran buscando una patria, pues ahí estaba la patria, simplemente me regreso a la patria. Pero no, dice el verso 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Al final, la patria que buscaban, que era una patria celestial, ¿qué es? Es una ciudad. ¿Y cómo entiendo eso? Ya lo debes entender porque ya lo he estado explicando. Voy a cerrar con esta parte. Está hablando de los hombres del pasado. ¿Cuántos estaban? Abel, Jacob, Jefté, Barak, Gedeón, Sansón, Enoc. Todos estos varones, dice la Escritura, Dios les ha preparado una ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? La nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, de la que has aprendido que cuando Juan la vio en Apocalipsis 21, tenía 12 puertas y 12 cimientos. ¿Quién se acuerda qué con las 12 puertas? Los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Y qué con los 12 cimientos? Los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esa patria celestial, esa ciudad celestial, no es la Jerusalén que está ahí en Palestina. Esa llámale la vieja Jerusalén. Habla de la nueva Jerusalén.
A veces tiene que ser uno así de explícito porque no las ponemos en perspectiva. Hay una Jerusalén actual y hay una nueva Jerusalén. ¿Cuál andáis buscando ustedes? ¿Cuál buscan ustedes? ¿Quieren un viaje a Tierra Santa? Podemos ir en plan turístico, ustedes quieren, pero ahí no están las promesas. Las promesas están en la patria celestial, en la ciudad celestial. Ahora, si dice ese texto, les ha preparado una ciudad, la Jerusalén celestial, pregunta de examen. Contéstenme conforme al texto, así de fácil. ¿A quién les tiene preparada esa ciudad? A los que anhelaban una mejor. ¿Quiénes anhelaban una mejor patria? Versículo 13. ¿Quiénes? Todos los que se consideraban como extranjeros y peregrinos en tierra ajena. Y en este contexto, ¿de quiénes estaba hablando? De toda la lista de los héroes de la fe, que por cierto, eran israelitas. Capichi. Eran israelitas. Y a esos israelitas, el Señor, volvamos al versículo 16, a esos israelitas les ha preparado una ciudad, que por cierto, esa ciudad abarca a los santos israelitas y también abarca a los santos no israelitas. Y en esa ciudad que tiene puertas de nombres de israelitas y tiene cimientos de apóstoles, ahí estamos también nosotros. En la nueva Jerusalén, ahí nos vamos a topar a todos estos varones. Los vas a saludar de mano. Vas a decir, Abel, qué bárbaro. ¿A quién quieres ver? Vas a verlos a todos ellos. Vas a ver a Moisés. Aguas con la vara, ¿eh? Vas a ver a los hombres de Dios que Dios te ha puesto al nivel de ellos. Si Pedro dice que nos puso a nivel de ángeles, ¿les quedó claro eso? ¿Por qué? Porque por medio del poder del Espíritu Santo nos encargó a nosotros lo que tradicionalmente le encargó a los ángeles. Por favor, gózate que si tú dices, no, ese David, no, ese Samuel, estarás con ellos en el mismo lugar, en los mismos privilegios, en la misma condición de adorar al Señor, porque el Señor a nosotros derramó el Espíritu sobre todos nosotros sin medida y nos ha puesto, y créetelo de veras, en la misma condición, en la medida que tú también seas de la fe. Porque estos hombres, aunque eran del Antiguo Testamento, eran hombres de fe. ¿Qué se requiere para que pertenezcas al mismo grupo? La fe. La fe. Por eso dice que todos los que somos de la fe somos descendientes de Abraham. Como se lo dijo Pablo a los Gálatas, de una manera tremenda. Yo no sé cuántos varazos se ganó Pablo de los judíos por habernos escrito esto a nosotros. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3. Dice el versículo 10, el 3:8. Dice, bueno, 3:7, Gálatas 3:7. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, toda esa lista de héroes de la fe de Hechos de Hebreos 11, la mayoría son descendientes de Abraham. Digo la mayoría porque también aparecen antepasados de Abraham. Pregunta de examen, en esa lista, ¿quiénes son antepasados de Abraham? Los que nacieron antes de Abraham. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes aparecen en la lista privilegiada de los hombres de la fe? Enoc, Abel, Noé. Ellos no eran descendientes de Abraham, ellos eran antepasados de Abraham, pero también eran hombres de la fe. Entonces aquí dice Pablo, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dice el versículo 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, los que no somos descendientes de Abraham en lo directo,
dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. No solo a la nación de Israel, todas las naciones. 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Volvamos al 7. Los que son de fe son hijos de Abraham. Verso 9. Los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pasémonos al 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, que eso es lo más importante, ¿por qué soy de fe? Porque soy de Cristo. No podría ser de fe si no fuera de Cristo. Dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, esas promesas que vieron a lo lejos, que saludaron, que miraron, eran promesas que al final las recibimos nosotros, a un mismo nivel de privilegio que estos grandes varones de la fe. Hermano, ¿cuántos vieron la película de las Crónicas de Narnia? A mí no me gustó tanto Animal Raro, que parecía ya corre y corre, se me hacía hasta medio asqueroso. Va a hacerles, ¿verdad? Pero con la escena que me quedo es la final. ¿Cómo se llamaba el león? ¿Ashland? ¿Algo así? ¿Cómo? Aslan, sí, ¿verdad? Cuando los tres chamaquitos, los protagonistas, el grandecito y el mediano y la niña, ¿no? Creo que el mediano es el que los traicionó. No soy muy experto en Narnia. Tanto animalejo me quitaron las ganas de volver a ver. Pero el menor los traicionó, no sé qué. Y al final oyen la voz de Dios, que los reciben en su reino. Y el chavalillo que los traicionó, que se portó ahí medio mal, pues de panzazo, pero bienvenido al reino. Pero la niña y al muchacho mayor, todos los honores. Hay que verla un día. Bueno, la parte final. Entonces, el punto es que hay toda una ceremonia en honor a los que han vencido. Y la Escritura habla mucho de al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Dónde se repite 7 veces al que venciere? En el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Al que venciere, y hay sitios de honor. Entonces, por favor, esto no es fantasía. Esto no es fantasía, está escrito en la palabra de Dios, y lo que nos está diciendo entonces es que nosotros nos hemos aproximado o nos hemos acercado y ahora somos parte de las promesas. De empezar, somos los primeros en haber recibido las promesas que no recibieron los varones del Antiguo Testamento. Y termino con lo que dice Hebreos capítulo 12. Dice, versículo 12-18. Fíjense, ¿a dónde no nos hemos acercado? Primero dice, ¿a dónde no? ¿A dónde no? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. O sea, el monte Sinaí. No te has acercado a ese monte. Y que ardía en fuego y la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No te has acercado a ese monte, aunque tenía ciertamente gloria. Verso 19, no te has acercado al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase de ellas. No te has acercado tampoco a esa trompeta del día del pacto antiguo, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. No te has acercado a ese monte. Dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Yo conocí pastores que querían sentir lo que Moisés. No te has acercado a ese monte donde Moisés sintió eso. Te voy a decir ahora dónde sí, a dónde tú y yo nos hemos acercado. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ah, caray. Pues yo no veo un monte por aquí. Acuérdate, la patria celestial. Acuérdate, la ciudad celestial. Te habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. ¿Dónde está esa Jerusalén? La tienes ante tus ojos.
La Jerusalén es la iglesia. Es la iglesia. No es donde va a andar patinando la iglesia. Es la iglesia. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. ¿A dónde te has acercado? A la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Te acuerdas lo que dijo Pedro? Cosas que anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están cerca de ti, están viendo cómo te usa Dios. Te está viendo cómo batallas y cómo te levantas. Te está viendo cómo fallas y cómo Dios te vuelve a perdonar. Y los ángeles dicen, Señor, pero a Saúl lo desechaste. ¿Por qué no desechas a ellos? Porque en ellos se cumplen mis promesas de gracia. Señor, pero si a Sodoma y Gomorra arrasaste con ellos, ¿por qué no lo haces con estos? Porque son mis hijos. Señor, pero si yo vi que Absalón murió ahí colgado de una rama por haberse atrevido a quitarle el trono a su padre David. Sí, pero yo morí por estos. No es lo mismo. Tal vez nosotros no hemos hecho las hazañas de Sansón, de Barak, de todos ellos, pero el Señor nos ha llamado por gracia a su reino. Dijo un día el Señor, de entre los nacidos de mujer, no hay nadie como Juan el Bautista. Caray. Yo pensé que David era más grande, no. Yo pensé que Salomón era más grande. Vean la vara con la que mide el Señor. De entre los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Porque él me vio. Porque a diferencia de los que me vieron de lejos, él me vio de cerca y hasta me bautizó. Él estuvo ahí. Nadie como él. Pero, ahí no acabó el Señor. Repite, entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan. Pero en el reino de los cielos, todos son mayores que Juan. Explícame eso, Señor, porque no lo entiendo. Pues entiéndelo por la fe. Entre los hijos del reino, Juan es menor que todos. Porque aunque Juan fue Juan no fue lleno del Espíritu Santo conforme a la promesa de Joel. Juan fue un hombre de Dios, pero Juan pertenece al Antiguo Testamento. Juan, ahora sí como diríamos, así como Samuel fue el último de los jueces, Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Aunque su ministerio se registra en los libros del Nuevo Testamento, Juan es un profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué nos hace mayores que Juan? La gracia de Dios y que en nosotros se cumplieron las promesas que hombres como Juan y anteriores murieron sin haberlas visto. ¿Recuerdan a Juan casi sus últimas palabras antes de morir? ¿Eres tú el que habría de venir o esperamos a otros? Sí, soy yo, Juan, pero Juan murió antes de la cruz de Cristo. Juan no está contado entre los que podemos decir, Cristo murió por mí. Ni el gran Juan Bautista puede decir, Cristo murió por mí. Ni Abraham, ni Noé, ni Sansón, ni David, ninguno puede decir, Cristo dio su vida por mí y con su sangre fui lavado. Es cosa mayor, es cosa mayúscula. Por eso hay que celebrar la Navidad. No nos metamos en fechas, hay que celebrar la Navidad, porque Cristo vino y Él vino a que yo pueda decir, Él murió por mí. Yo merecía la muerte y la sigo mereciendo, pero Él murió por mí. Y en su sangre derramada tengo perdón de pecados. Y soy un hombre falible, pero Cristo me ha cubierto con su sangre. Y aunque el mundo, los hombres y el mismo Dios sabe que soy un pecador, Dios es fiel a su promesa. Si la sangre de mi Hijo te cubre, eres mi hijo. Por su sangre estamos privilegiadamente en la Nueva Jerusalén, en la patria celestial, en la ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pasen una feliz Navidad sabiendo que es feliz
para los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Para los que no han sido lavados es una mera frase, es un buen deseo. Para nosotros es una realidad. Feliz Navidad, porque Cristo ha nacido en ti desde el día en que lo aceptaste por haber muerto por ti. Alabado sea el nombre del Señor. Pónganse de pie. Bendito sea el Señor. Hermanos, ¿cuántos creen todo esto? Porque si no lo creen están en problemas, Conforme la que estudiamos, si ustedes no son de la fe, están en problemas, No pueden ser bendecidos con el creyente Abraham. Si no están en la fe, las promesas a Abraham no se cumplirán en ustedes. Más les vale y más me vale y más nos vale ser de la fe. Si ustedes tienen dudas, pídanle al Señor que les aumente la fe. Porque para nosotros, dijo Pedro, para ustedes, para sus hijos y para cuantos el Señor llamare, es esta promesa. La promesa se cumple en nosotros porque tenemos a Cristo, y en Cristo hay gozo, en Cristo hay ánimo, en Cristo hay esperanza de seguir adelante. Que el mundo es difícil, que el mundo es injusto, vaya que es injusto, pero a pesar de todo hay un Cristo que nos da de su gozo. El gozo con el que se entregó por nosotros es el gozo que ahora nos transmite por medio de su Espíritu Santo. Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Su sangre. Qué bonito. Nos ha redimido. Amén. Para nuestro Dios. De todo linaje, de toda raza, de todo pueblo. De todo linaje. Aleluya. Pueblo, amén. Lengua. Ahora somos los que ministramos al Señor. ¡Qué barbaridad! Ahora somos los que anunciamos sus virtudes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Oh Señor, cosas que anhelan mirar los ángeles. Aleluya. Y reinaremos. Aleluya. Vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a exaltar su nombre. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Exaltar. Gloria a tu nombre, Padre. Al Cordero. Al que está sentado en el trono. Aleluya. Y al Cordero. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por derramar tu sangre por nosotros. Gracias por habernos bendecido con toda bendición espiritual. Aleluya. Aleluya. Al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo. Gracias por estos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por tus promesas que las has cumplido en nosotros. De todo linaje nos has dado con todo tu amor esa sangre que nos limpia, que nos purifica, que nos protege y que nos guarda. Aleluya. Nos ha hecho reyes. Amén. Y sacerdotes para nuestro Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Y reinaremos. Bendice a tu pueblo. Alegra a tu pueblo, Señor. Dale el gozo a tus hijos. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Al Cordero.
compañía de millares de ángeles y millares de santos. Gracias, Señor. Aleluya. Al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Oh, Señor. Cordero de Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Cordero de Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. Vamos, hermanos, a terminar por hoy el servicio, porque tengo que hacer algunas cosas con los hermanos. Pero no se olviden de esto que hemos hablado hoy. Muy importante, es palabra de Dios. No lo olviden y tengan presente que hay que dar de gracia lo de que de gracia hemos recibido. Cualquiera que sea tu circunstancia, el Señor ha cumplido sus promesas en ti y las sigue cumpliendo. Por más que algunas cosas no funcionen como quisiéramos que funcionaran, lo que ha funcionado es que somos salvos. Amén. Lo que ha funcionado es que hemos sido perdonados, que el Señor nos ha encargado cosas que le ha encargado a los ángeles. Llévate eso. Tú invitas a alguien, le tocas la puerta a alguien, eso antes lo hacían los ángeles. Oras por alguien, lo ministras, eso hacían antes los ángeles. El Señor le ha placido y complacido que lo hagamos nosotros, no porque lo hagamos mejor, simplemente Él quiere que nosotros lo representemos. Él quiere reflejarse en nosotros. Él quiere que la gente vea en nosotros a Cristo, en su conducta, en su actuar, en su piedad, en su paciencia, en su amor, en su ternura, que la gente vea en nosotros a Cristo. Que no tengas que dar explicaciones raras, simplemente es que yo creo en el Señor, es que yo soy creyente. ¿De cuáles eres? De los que creen. No, dame más detalles. De los que creen en Cristo, de los que han creído en Cristo. Sí, pero eres de los de para acá, los de allá. No, eso es meras cosas humanas, cosméticas, periféricas y artificiales. Lo que verdaderamente vale es lo que tú ves en mí. Es Cristo, porque Él mora en mí. Y a veces le estorbo, a veces soy medio aferrado, a veces soy medio mundano, pero Él toca mi puerta y me sacude y la gente vuelve a ver a Cristo en mí. Eso es la maravilla del nuevo pacto. Lo que los hombres santos del Antiguo Testamento murieron sin haberlo visto. Nosotros lo vemos, porque nosotros somos los receptores, los beneficiarios de esas promesas. Amén. Hermanos, despídanse bien contentos los unos de los otros, despídanse contentos con el Señor, sabiendo que Él ha venido a traernos vida y vida en abundancia, mientras nuestros hermanos nos ministran con una alabanza de despedida. Gloria al nombre del Señor. Gracias a todos y Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 11 para el ensayo y el domingo a las 10:30 alabar al Señor. Recuerden que el domingo es culto matutino, es un culto especial. Vénganse bien guapos. Aleluya. Cuando los santos marchen ya hacia la patria